siguiendo el curso de mis trabajos, siempre doy alguna puntada sobre asuntos, descubrimientos espectaculares que cambiarán la faz de la Tierra. Los descubrimientos, gracias a Dios, que tengo, no son una cosa vana, no es el tesoro del pirata Barba Negra o algo así, o algo muy espectacular es lo que va a pasar. Porque los descubrimientos que revelaré, seguro, aunque tenga la oposición del mundo, cambiarán la faz de la Tierra, cambiará todo el sistema, todo lo que usted ha aprendido, en parte, claro, se tendrá que reescribir de nuevo porque han mentido. La historia es como, por ejemplo, se dice que en las guerras, de una guerra, una nación contra otra, el ganador es el que escribe la historia, no el perdedor. Y en la humanidad es lo mismo. Hay relatos en la historia de la humanidad que se han transversado. Muchos relatos, relatos verídicos, pero que han querido minimizar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que tengan idea. En la Biblia, el libro de Dios, que sí te puedes fiar de la Biblia, no es un libro cualquiera como el Quijote o el libro escrito por algún loco anormal, ¿no? La Biblia, todo lo que dice es cierto. Y hay cosas en la Biblia, el libro de Dios, que han pasado y todavía no han querido aclararlo. Lo aclararé. Hay cosas en la Biblia que van a pasar dentro de 1000 años en la tierra. Verá que no querrán escucharlo ni creerlo tampoco. Porque es un libro de profecías, la Biblia, un libro de cómo Dios creó el universo, la tierra, cómo creó las galaxias, cómo creó. No evolucionó nada. Cómo Dios creó. Y el propósito de haber creado la tierra, tanta belleza, tantos animales, aves, peces, y el ser humano, que somos muy especiales a cualquier otra creación en la tierra, ¿no? Hay bellezas, ¿no? Los leones, las panteras, las jirafas, los águilas, son belleza de creaciones volátiles o terrestres. Pero el ser humano tenemos la cualidad que ninguno tiene de tener inteligencia. Los demás animales tienen instinto. Se dice instinto de conservación o instinto de procreación o cosas así. Instintivamente obran. Por ejemplo, los pájaros pues hacen su vuelo tradicional para buscar pareja, ¿no? Hacen ciertos movimientos de las aves, emparejan, viven juntos, hacen un nido, pero eso, por poner un ejemplo, es instintivo. Lo tienen ya. No han aprendido en ningún sitio, lo tienen. Y nosotros, al contrario, aprendemos. Aprendemos muchas veces de nuestros propios errores o de los errores ajenos. Aprendemos y perfeccionamos lo que hacemos. No queda, por ejemplo, ningún pájaro de cualquier especie hace siempre la misma especie, los mismos pájaros, los mismos nidos, quiere decir, el mismo formato. Sin embargo, nosotros construimos las viviendas. No vas a comparar una vivienda de hace 200 años con lo que hacen ahora en una gran nación. Norteamérica, un palacio de estos, una villa. Vamos perfeccionando hacia la eternidad. Y digo esto porque multitud de cosas que han enseñado, y esto es el tema principal de mis trabajos últimamente, quiero ir avanzando hacia el gran momento que llega para revelar los misterios, que la gente sepa que hay cosas, porque no le han enseñado, le han mentido, claro, de que no están así de claras. No, que ha teorizado. Y teorizar a la realidad va a un abismo. Una de las cosas, para que tengan idea, la Gran Muralla China. Bueno, mucha gente la habrá visto en películas o reportajes televisivos, fotografías. Bueno, una muralla, no una muralladita para un parque, ¿no? Una muralla gigantesca con unas fortalezas, vamos, de 8000 kilómetros, atravesando montañas, laderas, desiertos, ríos, 8000 kilómetros, pero no son 8000 kilómetros en línea recta. Pero luego se desvían de izquierda a derecha varias murallas más. Es decir, se abre como un abanico una y otra. Se calcula que el recorrido de la Gran Muralla China, en conjunto, normalmente en línea recta, que además termina en el mar y sigue debajo del mar todavía, la Gran Muralla. Sigue debajo del mar.
Tenía que tener buceadores, los constructores, ¿no? Por debajo del mar y seguir haciendo una muralla, pues, oye, hace miles de años. Siguen debajo del mar. Pero luego a izquierda y derecha hay más murallas. O sea, es en línea recta, pero que sale una muralla, otra, y luego sale a derecha, otra. Y se calcula unos más de 35.000 kilómetros más. Se dice que esta muralla, la muralla china, la humanidad no la podría construir hoy. Tardaría siglos, porque no es una muralla, una carretera, una autopista que va en línea recta. No, es una muralla que atraviesa montañas, vaguadas, ríos, quebraderas, desiertos. Pero no, es un tumulto de territorios de miles de kilómetros. Y termina en el mar y sigue debajo del mar. Entonces, en la explicación que dan, como siempre, barbaridad tras otra, no, esto es que eran, no sé qué, emperador, que para proteger el país de China, ¿no? De una nación extranjera, mongólica o lo que sea, y entonces hacen una muralla para que tengan una barrera, ¿no? ¿Qué estupidez más estúpida? O sea, vamos a poner un ejemplo. La Gran Muralla China tiene más de 8.000 kilómetros. Y luego profundiza más, sigue la Gran Muralla debajo del mar y sigue más kilómetros. A izquierda, a derecha, salen más murallas. O sea, digamos, esta es la muralla, de aquí sale una, de aquí sale otra, luego más abajo otra. Más murallas que van a diferentes lugares. ¿Usted cree que vamos en la capital de China, en aquel tiempo, se iban a enterar qué pasa en una muralla desde 8.000 kilómetros? ¿Qué está pasando allí? ¿Cómo se van a enterar? ¿Que tenían un teléfono? ¿O tenían un televisor? ¿O aparatos voladores? ¿O helicópteros para que mirar si alguien atraviesa la muralla? Porque ellos decían, no, es que no atraviesen la muralla y se meten aquí de otras naciones. Pero ¿cómo iban a saber en Pekín o donde quiera que 8.000 kilómetros más arriba están pasando algunas mongoles y están saltando con una escalera a la muralla al otro lado? ¿Pero de qué? Y aunque hubiera vigías, bueno, ¿cómo avisaban a la capital? Y cuando avisaron a la capital decía que aquí están entrando una colonia de gente para preparar un ejército. Y llegar a 8.000 kilómetros tardarían meses. Y cuando llegaran allí, al final, pues ¿qué pasaría? Que hacía meses que la gente que supuestamente que había pasado, habían formado colonias y ya tenían hijos y casas y vivirían allí de mucho tiempo. Han mentido. Siguen mintiendo. Es como el caso que he dicho de las pirámides. No, es una tumba de faraones para el faraón Tutankamón. Pero ¿en qué pirámide de narices hay una tumba? ¿Dónde hay un cuerpo? En ninguna. Pero ¿cómo siguen insistiendo? Porque claro, sus mentiras, pues hace muchos años la gente no tenía tanta alta cultura, porque los niños iban a... Por cierto, precisamente es que la barbarie de siempre, cuando hace 30, 40, 50 años, en España, por ejemplo, se obligaba a los niños y niñas a ir a colegios de curas. A los curas eran los que dirigían a los niños y a las niñas, ¿sabes? Ya me entiendes. Y entonces los curas les enseñaban lo que ellos tenían que saber. Y en aquellos tiempos que había una incultura total, pues la gente lo que le dijeran, pues esto, sí, no, y aquí los Reyes Magos y no sé quién, y Melchor, hicieron un país lleno de incultura y de incultos. De tal manera que se podía dominar a la gente con la gorra y si alguien no hacía caso, ya sabe dónde iba a parar. Y más atrás aún, si no hacían caso, lo que el Vaticano decía, cogían en una plaza pública mucha gente, los ataban, hombres, mujeres, niños, y los pegaban fuego. Ese era su entretenimiento para que supieran quién mandaba. Vuelta a los descubrimientos, la Gran Muralla China. Bueno, pues voy a decir datos, pero no el final. Lo final, lo he dicho muchas veces, lo diré cuando me dejen, que no me dejan todavía, hablar en público, en directo, en medio de comunicación. Hay miles de medios de comunicación, pero verán que todos están controladísimos. Hay temas que... No. Porque los que pagan mandan, ya saben. Bueno, pues yo diré quién hizo la Gran Muralla China. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para fronteras? Precisamente, si miran ustedes la Gran Muralla China, detalles, por ejemplo. Pues bueno, cada X kilómetros, como 2, 3 kilómetros, hay una torreta. Se supone, en teoría, claro,
que tenía que haber unos vigilantes, un par de personas que miraran por día y de noche, o se cambiaría para ver si entraba alguien. Y en el supuesto de que vieran, ¡ay, que están entrando unos cuantos! ¿Cómo llegan a la capital? 8.000 kilómetros andando. Y se lo van diciendo, o hacen señales de humo, como los indios. Ahí se cuelan, ¿no? Porque, bueno, ¿y entonces qué? Y si entran alguien, bueno, pues si yo tuviera que invadir una nación, atravesar una muralla, pues sería lo más sencillo. Por la noche esperaría unos cuantos tiradores con arco, veía los dos que están en la torreta, un par de flechazos y aire. Y no hay más problema, y seguiría. Pero aparte que, ¿cómo iban a avisar? Y cuando fueran avisando y llegara un ejército para ver quién entraba allí a la otra parte, pues bueno, habrían pasado meses. Y esas personas ya estarían allí viviendo y más allá todavía, habrían hecho pequeñas poblaciones. Pues. Y otro detalle interesante. No hay ni un solo escrito, como pasa con las pirámides, quédense con este detalle, no hay ni un solo escrito, en las pirámides en Egipto y en otras partes, no hay ni un solo plano, en las pirámides ni un jeroglífico, no hay nada, de nada, ni una letra, nada que diga cuándo, cómo, qué hicieron las pirámides. Pero ahora la muralla china es lo mismo, una muralla de miles de kilómetros, pero que es otro, eso hoy hacerlo eso tardaría pues no sé, 30, 40, 50 años. Eso con maquinaria moderna, con grúas, con 50 años, 8.000 kilómetros, torretas gigantescas, atravesando desiertos y vaguadas y cañadas. Pónganse a hacer eso. Si solamente una carretera en línea recta, para hacer una carretera de 20, 30, 50 kilómetros, tardarían años, 2, 3 años hasta terminarlo. Y eso con grúas modernas y asfalto. Una muralla hace miles de años que no tenían nada, que van andando los chinos. Y con a veces una paleta de madera o otra vez más quiero decirle cómo han engañado a la gente y la gente se lo enseña como al turismo. Mira, el Ramura de China, de no sé qué Genghis Khan, de no sé qué emperador, que cuando... Y le dice, oiga, ¿de dónde saca usted eso? No, eso es la tradición de que oiga, pero hay algún escrito antiguo, algún plano. Ni un plano ni uno. Entonces, ¿cómo hacían sin plano? Bueno, eran muy listos los chinos, como tampoco hacían, no hay ni un plano de ni una pirámide. Para una pirámide necesitarían miles de planos, no hay ni uno. Escrito, ninguno. Algún jeroglífico, ninguno. ¿Se dan cuenta que todo está en el vacío? Que no aparece nada, pero aparecen los descubrimientos, aparecen los monumentos. La gran muralla china va a pegar fuerte, va a pegar fuerte. Los ahorita como las pirámides van a pegar fuerte. Hay muchas más cosas que sacaré, muchas más. Pero quiero decir con estos detalles que voy, ya como ya llega el día, voy avanzando un poquito, dando puntadas, para que la gente sepa lo que va a venir. Todo esto verá el cambio mundial, porque cuando yo hable, mostraré pruebas. Cuando yo hablo, no digo, yo creo, no, no. Yo digo, ahora van a ver esto. Por ejemplo, para que vean, pruebas. La gente, es lógico, dirá pruebas. Claro que sí. Eso para eso estoy, lo estoy diciendo. Pero verá que el miedo de muchas sociedades y grandes producentes de televisión sabe que hay alguien que paga accionista mayoritario en una y en todas. Y ese alguien le dice, mire, voy a ser marionista, voy a invertir tanto en su televisión, ¡oh, estupendo! Pero somos una sociedad que queremos, sí, emplear los medios televisivos para informar a la gente y tal, pero mire, le vamos a dar esta lista de estos nombres, estos temas, que no lo hagan nunca, jamás en su televisión, ni mencionar estos nombres, ni los temas que promueven. ¿O qué? Y si dicen que no, hasta la vista, y van a otra. Pero por fuerza mayor, porque el asunto es negocio, que bueno, sí, no, lo que usted diga. Pues vamos a hacer un abogado, un bufete de abogados, van a ver, ustedes lo van a firmar y vamos a firmar los contratos. Y si no cumplen, ese mismo día, no solo cortamos nuestra relación con ustedes, no hay más asociación de nada, sino que encima los meteremos en juicio por incumplimiento de contrato. Y entonces el tema los tienen agarrados y los tíos dicen, bueno, es dinero, a mí que me importa lo que vaya a decir esto, no lo dice. Yo, si me ha dicho que no diga, no le menciono, y lo hacen. Ya me ha pasado casos así en Madrid y los sacaré a luz, y habrá con Antena 3 Televisión. Los van a pagar. Me hicieron lo mismo, con un contrato ante notario, entonces. Y les amenazaron que no, eso no lo hagan por nada del mundo, Antena 3.
y amenazaron a todos los periodistas que hablaron conmigo. Eso no es historia inventada, que es verdad, tengo documentos, el contrato en internet está en televisión, digo, en televisión, en internet cualquiera lo puede ver. Pero ¿qué pasa? Que hay muchas élites, incluida Vaticano a la cabeza, que están unidos en armonía, manipulando a la gente. Mira, por ejemplo, cuánta gente de la NASA no sabe y no ha visto y no ha filmado que en la Luna hay ciudades antiguas, narices, y que en la Luna hay una nave gigantesca. Hace miles de años la nave del Apolo 20, una nave gigantesca como la de la NASA, pero en gran escala. Y que ya una mujer dentro, la llamaron la Mona Lisa, pero no lo sabe todo el mundo. ¿Y por qué lo callan? Pregúntale usted a la NASA, pero ¿por qué eso no lo hacen público? No lo hacen. ¿Por qué? Este es el que manda. Y este es el que ha dicho, no, eso ni mencionar. ¿Comprenden? Y eso en gran escala hacen lo mismo. Hacen lo mismo. Yo sé, por ejemplo, y eso te lo estoy diciendo porque lo voy a sacar, más seguro que la muerte y el pago de impuestos. Seguro. Yo he dicho, y lo llevo años, además yo me crié en Toledo. Luego he estado en medio mundo por ahí dando vueltas, pero yo me crié en Toledo. Y yo he dicho ya de niño, no fantaseo, ¿verdad? Que yo sabía cosas que no sabía por qué. Yo no podía definir un jovencito pequeñito de 8 o 10 años que iba al colegio, cosas así, que veía, era una curiosidad interior, que yo veía una roca y yo decía, ¿qué hay cuerpos dentro? Pero yo veía rocas gigantescas, pero además instintivamente iba a la roca, le daba un vuelto en la firma, anda, y había un código de barra, unas líneas, unas hendiduras en línea, era un código de barra. Y en todas las rocas que yo veía aquella roca a lo lejos, digo, aquí hay otra. Lo sabía. Y hay cuerpos dentro, de gigantes, y otras de mujeres, antiguas. Claro, ustedes creen, precisamente Toledo, para que se den cuenta, ha sido, no sé si es todavía o sí, el centro, Toledo, ojo, de todas las sectas satánicas del mundo, donde está el Papa Negro de la iglesia y toda esto, y la catedral católica más grande de España. Qué casualidad, ¿verdad? Toledo. ¿Y qué hay en Toledo? La cueva de Hércules, que originalmente era la cueva de Salomón. Salomón, hijo de rey David, el rey Salomón, que Dios le hizo súper sabio por haber hecho el templo, para llevar dentro el arca de la alianza, que también saldrá el arca de la alianza, que se desapareció, como curiosamente desapareció el templo que construyó Salomón, después de casi 7 años, desapareció un templo, y no volvió a aparecer, aparecerá el templo, y aparecerá el arca de la alianza. Pero vuelta a Toledo, está la cueva de Hércules, y esa se llamaba originalmente la cueva de Salomón, que fue comisionado Salomón, el rey Salomón, a ir a Toledo para hacer la cueva. ¿Y qué hay en la cueva? La mesa de Salomón, que es un cronovisor, dicho en términos más modernos, técnicos, que ahí veía, hay escritos, eso sí, hay escritos antiguos de hebreos que decían que Salomón había construido una mesa que era mágica, que podía ver cosas del pasado y del futuro, y hablaba con la gente del pasado. Y se le comenzó que esa mesa fuera Toledo. Y allí hay Toledo invadido de túneles por todo Toledo. El que ha vivido en Toledo sabe. Túneles que van a parar a kilómetros fuera de Toledo, a 20 kilómetros más, horadados hace miles de años. En Toledo, túneles, los túneles de Toledo. Y allí está hecho expresamente aquellos túneles para que algún aventurero con linternas, con medio, se interesara, decir, voy a ver si encuentro yo la cueva del culé. Y ha habido casos, para el éxito todo con expreso, con astucia, los que lo controlan los túneles. Y ha habido casos que alguien se ha presado por la noche con varias linternas, varios medios, comida y agua y tal. Y como son túneles gigantescos, y uno con un túnel conduce a otro, y debajo bajas una escalera, otros túneles y salen invadidos de túneles. Y salen a 20 kilómetros fuera de Toledo, a otras poblaciones. Y curiosamente, muchos, no digo la mayoría, muchos túneles de Toledo van a parar a monasterios católicos. Casualidad, ¿verdad? Bueno, pues allí creo que todavía persisten las sectas, unas sectas satánicas que de media Europa, de medio mundo, en Toledo. ¿Y qué va ahí en Toledo? La cueva de Hércules, que se llamaba la cueva de Salomón. ¿Y qué es eso? Hay 2 robots, testigos oculares, los han visto, hay testigos oculares. Hay en la historia de Toledo, para que se en el tiempo más, no el primitivo, que era un centro, unos túneles. Uno de ellos lleva directamente a la cueva de Toledo, a la cueva de Hércules, cueva de Salomón.
Y entonces dejó Salomón unos judíos, una colonia de judíos, porque Salomón estuvo en medio mundo, en naves, que construyó las naves de Tarsis, que eso tampoco la arqueología no lo dice la Biblia. Las naves de Tarsis que construyó, Tarsis era España, las naves de España que construyó Salomón iba por todo el mundo y traía reyes de toda la tierra y se casaba con una mujer en cualquier parte del mundo para dejar prole de Salomón, que entonces era Salomón, el rey, el representante de Jehová Dios en la tierra. Entonces era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y cogió una virgen en cualquier país del mundo, la dejaba embarazada y dejaba prole de Salomón en todo el mundo. Y en Toledo se le comisionó para hacer la cueva. Y con astucia hizo una serie de túneles que baja uno, que sube, que como te confunda un túnel, ya no encuentras, ya no sales. Y gente que se ha metido en los túneles y ya no ha vuelto a salir. Ahí estarán todavía. Y entonces ha habido un caso que es muy histórico además, que en el año 711 de la era común, bueno, Toledo ya era más visitado, porque se hizo Toledo con la astucia, y eso, la gente que viva en Toledo, que miren la historia de España, de Toledo, que solo era Toledo, toda una montaña gigantesca, solo conventos, iglesias y monasterios. Todo Toledo. Miles y miles de personajes que vivían del sudor ajeno, como después de hoy, como hoy, claro, del sudor. O sea, todos los españoles tenían que trabajar y que ellos comieran, vistieran y durmieran. Toda España, que ha sido hasta hace poco además. Los impuestos religiosos para sustentar miles y miles de gente que no ha dado un palo en el agua en su vida. Bueno, pues Toledo está la cueva esperando. La cueva está el cronovisor. ¿Y por qué tanto miedo? En el año 711, el rey Rodrigo, que era godo, porque en Toledo estuvieron todas las culturas antiguas, estuvieron godos, visigodos, estuvieron romanos, estuvieron judíos, estuvieron árabes, todas las culturas antiguas en Toledo. Qué casualidad, ¿verdad? Toledo, no en Toledo, que es el centro geográfico de España. Y entonces, en el año 711, el rey Rodrigo Godo, pues le estuvo inspeccionando Toledo. Y le dijeron al rey, mire, aquí hay una cueva que es muy popular. Y eso, dice, se llamaba la cueva de Salomón, en principio. Que la cambiaron luego los romanos por la cueva de Hércules, uno de sus dioses romanos. Bueno, pues le dijeron al rey Rodrigo, mire, es que esta cueva la hizo Salomón. Dice, y es un misterio. ¿Y eso qué? Dice que hay cosas impresionantes aquí dentro, que no puede entrar nadie. Y le dijeron, la policía de la cueva de Hércules, que vendría en el tiempo del fin, aparecía alguien que entraría en la cueva. ¿Y que hay en la cueva? Dice, hay escritos que han visto que había una mesa, y hay una mesa gigantesca, y que había cosas del pasado y del futuro. ¿Y qué pasó? Pues que el rey Rodrigo dijo, eso, no lo creo yo, dijo al principio, que sí, que sí. Y bueno, pero ¿por qué no han entrado? Dice que no, está prohibido, Salomón prohibió entrar. Y hay una colonia de judíos que habían y todavía está en Toledo. La colonia más antigua de Europa en Toledo, de judíos. Se llama la Judería de Toledo, muy popular. Y entonces le dijeron, pero no podemos entrar. ¿Por qué? Porque Salomón dejó una ley que estos judíos la vigilen, que no entre nadie, que no podía entrar, que aquí a poner un candado en la puerta, una portalón grande, un candado. Y ya está. ¿Y qué pasa? Pues que nada, que cuando tu hijo sea mayor y sea rey, que ponga un candado. Y así todas las generaciones, hasta que llegue la persona indicada que romperá todos los candados y entrará con mucha gente a la cuadrilla y saldrá a la luz todo lo que hay dentro. Y Rodrigo, pues decía esto, yo creo que es un cuento, ¿no? Esto es una... Esta gente que es muy supersticiosa. A lo mejor alguien que tiene tesoros aquí de todo lo que roba por ahí y lo deja aquí y ha dejado con este cuento y la gente con miedo, no, que no entre, que... Y yo no, pues hay que entrar. Mire, señor, tal, que esto es un peligro. Nada, venga. Y era el rey, claro. Venga, a ver un equipo de gente, entraba mucha gente con antorchas y tal. Venga, yo me quedo fuera, ¿eh? Y me va a pasar por uno de los túneles. A ver, ¿dónde vais? Y cuando pase algo, me salí, me avisáis, a ver, y yo entro. Y entraron, esperó Rodrigo, tranquilamente fuera, tranquilito, y horas después salieron corriendo, según los escritos antiguos, históricos, salieron corriendo asustados. ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Qué habéis visto? Y le dijeron, señor Rodrigo, horrible. ¿Qué? A ver, contar. Dice, pues que vimos allí que había como un espacio grande, una nave, que había luz como si fuera de día. ¿Sí?
Sí, sí, sí. ¿Y qué más? Había una mesa grande, una cristalada y tal. Y había dos muñecos metálicos que daban golpes en el suelo con una maza. ¡Bum, bum! Y todos asustados. No, algunos llenos de miedo nos caímos, salimos fuera. No me digas. Dice, eso lo tengo que ver yo. No, señor, que esto es un peligro. Es monstruoso, yo no pase. Yo tengo que pasar. Quiero verlo. Y entonces Rodrigo entró con la corte, con toda aquella gente, y ya, bueno, todos temblando, y entró Rodrigo. Y efectivamente Rodrigo, al entrar a aquella nave, se asustó y vio los dos robots, en términos modernos, claro, metálicos, que era para asustar a la gente que se fuera, cualquiera que entrara allí. Era un método para asustar a cualquiera que intentara entrar, sabía que ya es vivo, no salía. Y entonces entraron y Rodrigo entró y claro, cuando empezaron a dar mazazos todo el mundo y Rodrigo, el rey, asustado. Y entonces Rodrigo le decía a los muñecos, a los robots, no, no, yo no hago nada, soy el rey, pero no voy a hacer nada, no tocan nada, no tocan nada, no vamos a tocar nada. Era para ver solo, para ver, pero no vamos sin tocar nada. Y entonces se quedaron los dos robots parados, quietos, y se acercó a la mesa. Y dice que en la mesa se acercó, dice, no tocan nada, vamos a ver. Y dice la mesa grande y vio los textos antiguos dicen que había como un libro metálico que le desenrolló, vamos a poner en términos modernos, un ordenador, ¿eh? Pero en aquellos tiempos que podía entender un ordenador metálico, que hay ordenadores de estos para jóvenes, que son rollos, lo desenrolla y sale la pantalla. Bueno, pues dice que vio desenrolló un objeto como un libro metálico y que empezó a ver imágenes que se movían de hombres con caballos y lanzas de espadas de los árabes, de Monteaguda con turbantes que venían hacia España. Y dice, Dios mío, porque había una profecía que si alguien entraba en la cova del Pres antes de la persona indicada que ya llega, España perdería toda la nación. 700 años de esclavitud por los árabes. Y entonces se asustó que vio esa profecía, la sabía que y salieron corriendo todos y a los pocos días, efectivamente, de Marruecos empezaron a entrar árabes, musulmanes y todo. Invadieron España 700 años, como se cumplió la profecía que dejó Salomón. En el año 1492, ya cuando otra vez recuperación, terminó la profecía esa, la maldición, y empezó a ser España otra vez libre. Empezaron los reyes católicos, Isabel, Fernando, aquella historia de coger las provincias poco a poco, guerrear, echar a los árabes, echar a los judíos, y volvió a España otra vez a ser libre, independiente. Rodrigo murió en la batalla de Guadalete y murieron algunos de sus hijos también. Se cumplió la profecía. ¿Y qué digo con esto? Pues que eso es historia, se puede ver en la historia de España, ¿no? No es inventado. Entraremos. Y la cueva de Hércules va a ser un cambio mundial. ¿Por qué? Porque el cronovisor, o la mesa de Salomón, dicho de manera antigua, mostrará cosas que mucha gente da pánico pensar que se salgan a luz pública. Muchas cosas que han pasado, que se han ocultado cuando los de las alturas mandan y controlan. Imagínense cuando entremos allí y la mesa está adaptada a oír una voz, como un ordenador moderno, ¿no? Yo lo he tenido, un ordenador que tú dices, a ver, por favor, al ordenador, un sistema de audición, está grabada tu voz, por favor, sácame el vídeo sobre el asesinato de Kennedy en Dallas, 1963, y sale el ordenador, te saca ese vídeo y te lo muestra. Pues la mesa es igual. Y entonces, España se recuperó de nuevo con los Reyes Católicos en 1492, que fue precisamente cuando Colón, con las carabelas, descubrió América. Y empezó una era gigantesca en España, muy gigantesca, como nunca ha sido, de prosperidad, de unidad de España y de grandes conquistas. Colón, Magallanes, Cortés, Pizarro, de la Cierva, grandes conquistadores españoles conquistaron tierras nuevas. Cuando la iglesia decía, no hay más, y esto no hay más, no hay, decían que la tierra, la iglesia, el Vaticano, que la tierra es un plato con mucha agua y 4 elefantes la sostienen el plato y el agua cae en un abismo sin fin. O sea, te metían una bola, como el cuento que sigue todavía. Bueno, pero creo que ya se le va viendo el primero, ya no tanto, pero le van diciendo todavía la gente, no, que Dios tiene infiernos y purgatorio para quemar gente viva cuando mueren, se llaman, no sé. Pero bueno, ¿cómo la gente
medio normal puede todavía inteligente creer eso. Dígale usted al Papa o quien sea, oiga amigo, muéstrame eso en la Biblia. Eso enseñó Jesucristo, que Dios tiene infierno y que los demonios se entretienen en quemar gente viva para siempre. Dígaselo, o al obispo, al cardenal o al que sea. Eso no es bíblico. Esas enseñanzas son diabólicas. O sea, de decir que Dios es responsable de que de millones de personas estén sufriendo, quemándose en infierno por la eternidad. Pero si paga dinero de urgencia al Vaticano, entonces los días de tortura son menos. Y según vas pagando menos. El negociazo que han hecho. Igual que el asunto de la cobertura, esto va a pasar igual. Ya esos tienen ya pocos cortes de pelo. Y sus días se allegan, su final se acerca. Porque Dios ha previsto un día y una hora, como dice la Biblia, para revelar todos los misterios. Y cuando esto empieza a revelarse, verán caer cabezas, verán gente huir y verán desplomarse muchas organizaciones, incluido Vaticano o Babilonia Grande. Se desharán y a la fuerza en todos subirán con todo lo que puedan llevarse, cuadros, hojas, obras de arte, aire. Ya tienen los bancos infestados de dinero, de miles de millones de todo esto. Ya saben que el día que llegue desaparecerán corriendo. Pues sí, ese día tan esperado llega ya. El día de los grandes descubrimientos. Y serán días de prosperidad para España, para el mundo entero. España está bien, en comparación con otros países que lo están pasando muy mal. España es estable de momento. Bueno, no vivo en Alemania, pero creo que España hay un buen gobierno, quiere decir que está haciendo las cosas funcionando bastante bien. Pero va a funcionar mejor, porque España está predicha para estos desenvolvimientos, estos enigmas y misterios se revelen allí como luz del mundo y la humanidad conozca la verdad. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, conocerán la verdad y la verdad los libertará. Una liberación a escala mundial cuando sepan que hay esperanza para la humanidad, que hay futuro y que vamos a vivir para siempre, sin morir nunca más. Eso es lo que enseñó Jesucristo y eso se va a enseñar a todo el mundo. Que sepa que hay esperanza, que las guerras van a acabar, Dios las va a acabar y que la enfermedad, la muerte, los dolores se acabarán también. Porque estamos viviendo los últimos días de un sistema satánico y todos los enigmas, estos misterios que han ocultado se revelarán. Y verá entonces caer gente y huir gente a montones. Así que ánimos porque todas estas cosas ya están en las puertas esperando ser reveladas.